Creo que estamos ante un auténtico ciclo de depreciación del dólar y esto se debe a una gran variedad de factores. Primero está el factor fundamental de que el dólar en realidad no hubo discurso, no hubo conferencia de prensa, no hubo explosión en redes sociales, pero algo significativo ocurrió en abril de 2025 que apenas generó eco en los medios estadounidenses. China vendió 8,200 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos en silencio, de forma deliberada, sin fanfarria, solo una nota al pie en el informe de tenencias del Banco Popular de China. Pero detrás de ese silencio había un mensaje claro. La segunda mayor economía del mundo se está desvinculando de la deuda estadounidense. No fue un movimiento sorpresivo, fue la continuación de una retirada metódica que lleva años en marcha. Desde 2012, Pekín ha descargado más de 600,000 millones de dólares en bonos del gobierno de Estados Unidos. Casi el 44% de sus tenencias totales. Eso convierte esta última venta no en una reacción puntual, sino en parte de una retirada estratégica. Y el momento no fue casual. Semanas antes, la administración Trump había impuesto un arancel del 145% a la mayoría de los productos electrónicos y autopartes chinas, reavivando una guerra comercial que muchos creían superada. No se trata solo de una decisión económica, es una decisión política. China no amenaza con misiles, utiliza capital. En un mundo donde los bonos del Tesoro deberían ser el activo más seguro, uno de los mayores acreedores extranjeros, reduciendo su exposición, envía una señal potente. Y la respuesta de Washington, silencio. Ni una palabra desde la Casa Blanca o el Departamento del Tesoro. Mientras Trump celebraba los aranceles en mítines en Wisconsin, China descargaba deuda estadounidense. Esto importa más de lo que muchos estadounidenses creen. Los bonos del Tesoro financian más del 25% del gasto federal de Estados Unidos, incluyendo pagos del Seguro Social, pensiones de veteranos y servicios de Medicare. Cuando los grandes compradores extranjeros se retiran, pueden ocurrir dos cosas: o suben las tasas de interés para atraer nuevos compradores, o la Reserva Federal imprime más dinero, alimentando la inflación. En ambos casos, los ciudadanos comunes terminan pagando el precio. Según el informe de abril de 2025 del Banco Popular de China, la venta se debió a una diversificación de tenencias, pero los analistas lo ven de otra manera, como una respuesta geopolítica calculada ante la imprevisibilidad de Estados Unidos, y la advertencia no podría ser más clara. Esto no es solo una entrada de capital, es una señal de advertencia a Washington, dijo Robert Chang, analista de mercados con sede en Hong Kong. A comienzos de su segundo mandato, el presidente Trump volvió a activar uno de los paquetes arancelarios más duros de la era contemporánea. Casi todos los productos electrónicos y piezas automotrices provenientes de China fueron gravados con fuertes impuestos, reavivando las tensiones comerciales que marcaron su primera presidencia. El mensaje desde el podio fue fuerte y triunfante: América primero ha vuelto. Pero en los pasillos de Wall Street y en las oficinas de Pekín, la reacción fue todo menos celebratoria. La administración Trump afirmó que era una jugada estratégica para proteger empleos y castigar prácticas comerciales injustas. Pero los expertos advirtieron que esto conllevaba un riesgo de represalias económicas menos visibles, pero mucho más devastadoras. Semanas después, China respondió vendiendo 8,200 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Los economistas vieron la conexión de inmediato. Al imponer aranceles al mayor proveedor de bienes de consumo de Estados Unidos y esperar al mismo tiempo que ese país siguiera comprando deuda, Washington reveló un error de cálculo fundamental. No era una estrategia basada en apalancamiento, sino en ilusión. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la expansión arancelaria de abril de 2025 fue la más grande desde 2018, afectando más de 300 millones de dólares en bienes. Mientras algunos fabricantes estadounidenses aplaudieron la medida, los mercados financieros reaccionaron con preocupación. Las tasas de los bonos subieron, la confianza de los inversores cayó y Pekín reubicó su capital discretamente. La consecuencia no deseada: una guerra comercial que no solo golpeó a los exportadores, sino al corazón mismo del sistema financiero estadounidense. Al socavar la confianza de su mayor acreedor, la administración puso en peligro los mecanismos que financian el funcionamiento del gobierno,
Programas sociales, pensiones militares, obras de infraestructura, todos dependen de una deuda estable. Pero, ¿quién financiará esa deuda cuando se ha insultado al prestamista en la mesa de negociaciones? El señor David Kim, experto en relaciones financieras entre Estados Unidos y Asia en la Universidad de Columbia, dijo que no se puede golpear al socio comercial con aranceles y luego esperar que siga comprando tu deuda. Eso no es estrategia, eso es autoboicot encubierto. Durante años, Estados Unidos disfrutó de una posición donde podía endeudarse sin consecuencias inmediatas. Pero los aranceles cambiaron esa ecuación. Hoy China no grita a través del Pacífico, se marcha en silencio con el talonario cerrado. Mientras los políticos en Washington presentaban los aranceles como un triunfo patriótico, las consecuencias económicas comenzaron a extenderse por los hogares estadounidenses. La venta masiva de bonos del Tesoro por parte de China ejerció una presión inmediata sobre los precios de los bonos. A medida que la demanda cayó, las tasas de interés aumentaron, lo que encareció la financiación para el gobierno de Estados Unidos. Pero el verdadero impacto no se sintió en gráficos ni en informes técnicos. Golpeó directamente a los jubilados, veteranos y propietarios de pequeñas empresas. Millones de estadounidenses dependen de pensiones y planes de retiro fuertemente invertidos en bonos del gobierno. Cuando suben las tasas, el valor de mercado de los bonos existentes cae. Eso significa que los portafolios que respaldan las pensiones, ya sean planes públicos, 401(k) o cuentas IRA privadas, pierden valor de la noche a la mañana. Algunos jubilados vieron cómo sus fondos se reducían entre un 10 y un 15% en cuestión de semanas tras la venta de bonos de abril. Según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, más del 60% de los fondos públicos de pensiones poseen bonos del Tesoro como componente principal. En estados como Ohio, Michigan y Pensilvania, los empleados del sector público comenzaron a recibir notificaciones de las juntas de pensiones indicando una revisión del portafolio. Para muchos, eso era un eufemismo para recortes o retrasos. Al mismo tiempo, el impacto afectó a la comunidad de pequeñas empresas del país. Las líneas de crédito a corto plazo suelen estar respaldadas por rendimientos del Tesoro. A medida que aumentó la volatilidad, los bancos endurecieron los estándares crediticios. El acceso a préstamos asequibles se redujo para tiendas locales, compañías de transporte y negocios familiares. Eso significó nóminas impagas, retrasos en inventario y en algunos casos cierres definitivos. Thomas Avery, asesor financiero en Cincinnati, dijo que cuando China se retira del mercado de bonos, no solo pierde el gobierno, son los jubilados, las pequeñas tiendas, toda una economía local la que sufre el golpe. La ironía es clara. Políticas promovidas como proamericanas terminaron desestabilizando los sistemas de los que más dependen los propios estadounidenses. Las banderas dejaron de ondear después del mitin. En casa, los números no mienten. La guerra comercial dejó de ser una abstracción geopolítica. Empezó a erosionar la estabilidad estadounidense desde adentro. Mientras Estados Unidos lucha por retener a sus compradores de deuda extranjera, China ejecuta silenciosamente un plan distinto, uno que no depende de subastas del Tesoro ni juegos de tasas. Desde principios de 2023, el Banco Popular de China ha estado comprando oro a un ritmo sin precedentes, promediando 80 toneladas por mes. Para mediados de 2025, las reservas oficiales de oro de China superaron las 2,000 toneladas, convirtiéndose en una de las más grandes entre los bancos centrales del mundo. Mientras Washington imprime más dólares para cubrir déficits crecientes, Pekín acumula activos tangibles que no pueden ser sancionados, congelados ni manipulados por la política fiscal de Estados Unidos. El contraste es fuerte. Una nación intenta inflarse para salir de la crisis, la otra blindarse frente a ella. Según un informe de Estados Unidos de mayo de 2025, las verdaderas reservas de oro de China podrían ser aún mayores de lo declarado, ya que se cree que grandes volúmenes están en manos de bancos estatales o adquiridos a través de entidades offshore. La lógica estratégica es clara. El oro no depende de la confianza en el gobierno de Estados Unidos ni del valor del dólar, es inmune a aranceles y no responde al Tesoro estadounidense. Los inversores globales están tomando nota. A medida que aumenta la volatilidad del dólar, bancos centrales en países como India,
Turquía y Brasil han comenzado a expandir sus propias reservas de oro. Los precios del oro se han disparado durante 2025 y Bloomberg proyecta que podrían alcanzar los $2,600 por onza para el cuarto trimestre. Henry Dubois, analista financiero en Société Générale, afirmó que el oro no puede ser sancionado, no puede ser impreso y no sigue órdenes de la Casa Blanca. Mientras tanto, Estados Unidos sigue dependiendo de la expansión cuantitativa, imprimir dinero para llenar los huecos presupuestarios, pero esa estrategia tiene un precio. A medida que aumentan los temores de inflación y cae la demanda de bonos, Estados Unidos corre el riesgo de debilitar el mismo pilar que hizo del dólar la moneda dominante, la confianza global. El giro de Pekín hacia el oro es más que una estrategia de inversión. Es una declaración. Señala que China se está preparando para un mundo más allá de la supremacía del dólar, un mundo donde el poder económico no se respalda con retórica política, sino con activos reales y planificación a largo plazo. A medida que se profundiza la crisis de deuda en Estados Unidos y los acreedores extranjeros se retiran, otro grupo está moviéndose en silencio: los ultrarricos. No son solo los gobiernos extranjeros quienes están reequilibrando sus carteras. Los individuos estadounidenses de alto patrimonio están haciendo lo mismo, pero de forma mucho más drástica. Están comprando segundos pasaportes, abriendo cuentas offshore y trasladando sus activos a mercados que ya no dependen de la inestabilidad de Washington. Entre 2020 y mediados de 2025, las solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses aumentaron en más de un 100%, según datos de Henley & Partners. El mayor pico se registró en el segundo trimestre de 2025, justo después del aumento arancelario y la venta de bonos del Tesoro por parte de China. En la práctica, los ricos ya no están esperando a ver si el sistema aguanta. Están cubriéndose preventivamente ante un posible colapso. Su estrategia es clara: reducir la exposición a activos denominados en dólares y diversificar en jurisdicciones consideradas fiscalmente más seguras. Esto incluye redirigir fondos hacia infraestructuras japonesas, bonos europeos y monedas respaldadas por materias primas. No se trata solo de un giro financiero, es un voto de desconfianza en el liderazgo estadounidense. Las principales instituciones financieras están siguiendo el mismo camino. En julio de 2025, Bank of America comenzó a desmantelar su infraestructura de compensación en dólares en varias sucursales europeas, marcando un alejamiento claro de los sistemas de pagos centrados en Estados Unidos. Y BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, anunció un reequilibrio estratégico a favor de los mercados de la Unión Europea y Japón por primera vez desde 2008. El señor Marcus Hill, director de análisis en BlackRock, declaró que el capital no está saliendo de Estados Unidos porque odien a América, sino porque ya no creen en la forma en que el país se está autogestionando. Durante un siglo, Estados Unidos se presentó como el refugio más seguro para el capital, pero hoy esa narrativa se está desmoronando. Cuando los estadounidenses más ricos dejan de confiar en su propia economía, no es solo una señal de mercado, es una fractura estructural. Si el gobierno federal pierde tanto a los compradores extranjeros como a los inversores de élite domésticos en la misma década, las consecuencias no serán solo presupuestarias, serán existenciales. Mientras Washington sigue consumido por batallas políticas internas, otras naciones están avanzando discretamente para ocupar el espacio dejado por el liderazgo financiero estadounidense en declive. En los últimos meses, India ha incrementado su participación en los flujos globales de capital. Los Emiratos Árabes Unidos están emitiendo bonos respaldados por petróleo dirigidos a Asia. Y Japón, largamente descartado por su estancamiento económico, está emergiendo como un nuevo refugio seguro para inversores institucionales. Esta transición global no se está dando a través de grandes declaraciones, sino con acciones consistentes. Mientras Estados Unidos se vuelca en el proteccionismo y en ganancias políticas a corto plazo, países de Asia, Oriente Medio y Europa están construyendo credibilidad monetaria, diversificando reservas y reduciendo su dependencia del dólar estadounidense. Según el informe Capital Flow Tracker del Banco Mundial de julio de 2025, más del 42% de la deuda transfronteriza ya se emite en monedas distintas al dólar. Hace apenas 5 años esa cifra estaba por debajo del 30%. El cambio se está acelerando y refleja más que economía. Es una recalibración estratégica de confianza.
El señor Keisuke Tanaka, economista del Instituto de Finanzas de Tokio, afirmó que mientras Estados Unidos se aferra a su legado, otras naciones están operando con una mirada puesta en el porvenir. Los mercados no entienden de patriotismo, responden al orden y la transparencia. Esto no se trata únicamente de un ajuste de divisas, sino de una redistribución real del poder económico global. Si Estados Unidos continúa utilizando sus finanzas como herramienta de espectáculo político, es probable que no enfrente una ruptura abrupta, sino que simplemente quede relegado en silencio del escenario principal de la economía mundial. Los imperios rara vez colapsan de manera dramática, más bien se deshilachan poco a poco, a través de subastas de bonos desiertas, la pérdida progresiva de interés por parte de los inversores y una erosión constante de su credibilidad. Anteriormente, una crisis fiscal en Estados Unidos podía implicar una rebaja en su calificación crediticia o incluso un cierre temporal del gobierno federal. Hoy, esa misma fragilidad se expresa en forma de indiferencia. Los compradores internacionales ya no levantan la voz, simplemente no se presentan. El capital no entra en pánico, se reorganiza estratégicamente. Y la Casa Blanca, en lugar de responder, opta por la autocomplacencia. En julio de 2025, la deuda pública estadounidense superó los 37 billones de dólares, con una proyección de más de $1 billón adicional solo para el tercer trimestre. Pero con China retirándose de sus posiciones y otras naciones siguiendo su ejemplo, la demanda por deuda estadounidense comienza a desmoronarse. Esto desencadena un ciclo peligroso. Tasas de interés elevadas para atraer a nuevos tenedores de bonos, déficits que se agravan para cubrir esos pagos y una creciente presión sobre la Reserva Federal para continuar imprimiendo dólares. Y mientras tanto, los efectos llegan directamente al día a día de la población. Pagos del seguro social que se retrasan, beneficios de veteranos sin presupuesto, escuelas locales congelando sus contrataciones. Estas no son posibilidades hipotéticas, son consecuencias tangibles de un apetito global en declive por los activos emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional de junio de 2025, si persiste esta desconfianza generalizada hacia el sistema dolarizado, el país podría perder hasta 1,2 billones de dólares en flujos de capital de aquí a 2030. Eso marcaría el final del privilegio estadounidense como el eje financiero del planeta y el surgimiento de un nuevo equilibrio multipolar, en el que la palabra de Washington deje de dictar las normas del juego económico. Estados Unidos no está colapsando, sostuvo Jonathan Rees, economista de la Universidad de Stanford, pero la fe global en su solidez sí se está desintegrando, centímetro a centímetro. El dólar aún conserva su posición como moneda de reserva internacional, pero esa condición no se mantiene con discursos ni aranceles, sino con previsibilidad, responsabilidad y un trato respetuoso hacia los aliados. Bajo las políticas arancelarias de Trump y su enfoque desafiante hacia el sistema financiero, esa base de confianza se ha resquebrajado. La reciente liquidación de bonos no fue un simple movimiento financiero, sino una declaración de intenciones, un paso firme para alejarse de la dependencia de Estados Unidos y abrir camino a un nuevo orden económico donde las alianzas se están redibujando. Si el gobierno en Washington sigue abordando la diplomacia financiera como si se tratara de una estrategia electoral, no pasará mucho tiempo antes de que otros países opten por dejarlo fuera. No por presión, sino por convicción. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.